celebración de estos 503 años de fundación de la ciudad de Panamá. Me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con el profesor Rommel Escarriola, historiador, y con quien es pues oportuno hacer ese recorderis, ese repaso, ese reconocimiento de aquellos hechos que dieron, pues primero con la fundación hace ya 503 años de esta ciudad por Pedro Arias de Ávila y posteriormente todo lo que ocurre con el interés de lo que encerraba toda esta área importante en cuanto a los tesoros, al oro y todo lo demás. Profesor Escarriola, muy buenos días. Qué gusto tenerlo con nosotros. Ricardo Jaramillo le saluda a esta hora. Agradecido por esta entrevista. Hablemos un poquito en el contexto histórico, en la importancia, profesor Escarriola, de la existencia de esta área importante en el litoral pacífico. Bueno, ante todo, gracias. Panamá, 15 de agosto del año de 1519, fundada por Pedro Arias Dávila, capitán general y gobernador de Castilla del Oro. Fue el gobernador designado por el rey que sucedió a Vasco Núñez Balboa después que Pedro Arias Dávila le cortó la cabeza en la población de Acre. Así que él funda esta ciudad, es la primera que se funda en las costas del Pacífico, aquí que tiene una importancia trascendental. Fue delineada, construida y organizada en base a los patrones existentes en España medieval, es decir, en la plaza central se encontraba la catedral, el cabildo, la audiencia, las casas reales y todo lo que constituía el aparato administrativo y político de la colonia en esa época. Fuera del intramuros, igual que sucedió en la nueva ciudad fundada en el año de 1673 por Fernández de Córdoba, existía lo que era el arrabal, donde se encontraban los negros. La importancia de la ciudad de Panamá es que sirve como punta de comunicación entre Sudamérica y América. Que por aquí pasaron los grandes galeones o atracaron los grandes galeones llenos del oro y la plata extraída, o mejor dicho, robada por los españoles a los indígenas, porque hasta la fecha no se ha encontrado ningún contrato que se haya realizado entre los indígenas y los españoles. Y por tanto, además de celebrar los 503 años de la fundación de Panamá, hay que señalar que por aquí el trasiego del oro y la plata a través incluso de las ferias de Portobelo en finales del siglo XVIII, que la última llegó aproximadamente a 41 millones de dólares. Eran ferias que se llevaban a cabo en Portobelo y cuya actividad era muy rentable y convirtió al Istmo de Panamá entonces en un país de tránsito. Ahí se demarca precisamente, así es, profesor Escarriola, ahí se demarca precisamente esa función principal para el mundo de este país, del Istmo. Sí, porque aún somos, y para no serlo, tendríamos que cambiar la geografía de toda Centroamérica y eso sería imposible. Somos un país de tránsito. E incluso el doctor Méndez Pereira escribió un artículo muy breve de unas 4 o 5 páginas donde definió a Panamá como país, Panamá país y nación de tránsito, donde que por aquí pasaron, lo vimos pasar las recuas de mulas llenas del oro y de la plata del Potosí, por aquí pasaron las comisiones científicas para la construcción del canal, por aquí pasaron las recuas de mulas, por aquí pasaron todos los virreyes, los virreyes y los representantes hacia Sudamérica, pero aquí no se quedó absolutamente nada. En cual incluso hay cronistas que nos hablan de que Panamá como función transitista era una ciudad que solo se establecían para hacer dinero y posteriormente
cuando recogían el dinero salían de Panamá. Y ha sido la señal que nos ha marcado durante todos estos siglos hasta el presente. Olvidando, claro, creo que con grave error, aquellos sectores del agro y la ganadería y los sectores productivos del interior, porque si hacemos una relación en estos 503 años de la fundación de la ciudad de Panamá, como dijo Méndez Pereira, hasta en la psicología del panameño ha influido esa forma geográfica. Y todas las potencias, bueno, todas no, me refiero principalmente a Inglaterra, Francia y España, fueron durante la época colonial que se estuvieron peleando el control de la vía interoceánica y que posteriormente los Estados Unidos, después del fracaso del Tratado Herrenheim, que fue aprobado por los Estados Unidos y negado por el Congreso colombiano, no nos quedó más que hacer la independencia, pero apoyada por los Estados Unidos, y que posteriormente, bueno, se firma el tratado el 18 de noviembre, el 18 de noviembre de 1903, y después finalmente los Estados Unidos nos terminan robándonos el canal. Sí, nos lo robaron, porque yo estoy cansado de hablar ya de esta historia de lo que yo denomino la patria boba, que claro que es necesario hacerlo, recordar los hechos históricos como hoy, de hace 503 años. Excelente recordarlo, pero también recordarle que esta ciudad se construyó con sangre, con dolor, con muerte y con desigualdad social. Y que de alguna manera hoy, sí. Dígame. No, y que de alguna manera se continúa o continúa prevaleciendo ya desde lo interno, de forma irónica, ¿no? Sí, entonces nosotros salimos con un Estado mediatizado por los Estados Unidos, con un tratado Jaibunó Varila cruel, porque en cada artículo del tratado dice que Panamá cede a los Estados Unidos. Le cedimos todo, pero no le cedimos la dignidad, ni la idiosincrasia, ni la cultura, ni nuestras raíces autóctonas, porque son propias y somos propietarios y creadores de esa cultura y esa grandeza que frente a las grandes potencias mundiales nos miran desde lejos con ojos entreabiertos, porque no creen que nosotros somos una nación y somos un país independiente. Ahora, claro que lo somos. Y este mensaje que yo le estoy a los oyentes de esta emisora es que creamos, que tenemos que creer en Panamá y tenemos que creer en los panameños. Yo le estoy hablando de la historia de la patria boba, esa historia de la patria boba que nos ha enseñado que simplemente los grandes hombres son aquellos que fueron presidentes, pero nos olvidamos de Justo Arosemena, nos olvidamos de Mariano, nos olvidamos de Victoriano Lorenzo, nos olvidamos de Pedro Prestán y nos olvidamos de los líderes populares que lucharon a sangre y fuego, ya sea contra la colonia o contra el centralismo colombiano para crear una nación lamentablemente mediatizada por los Estados Unidos. Y hoy somos lo que no debíamos haber sido, porque debíamos haber sido un país próspero, más desarrollado, si estas potencias no se hubieran introducido en la vida política y social de Panamá y nos hubieran convertido en un país mediatizado. Interesante. Sí. ¿Sí? Sí, profesor, adelante, adelante. Sí, claro. Para ir concluyendo. Panamá es un país pequeño, pero con cultura. Este es un país dividido en dos sectores. En el sector del tránsito y el sector del interior de la República, donde sí se vive la autenticidad del panameño, porque en el interior es donde se resguardan las tradiciones históricas, folclóricas y autóctonas del panameño. Ya sea el indígena, el campesino, que todavía recuerda sus salomas y a son del socavón canta sus melodías
para recordar tanto el pasado y para engrandecernos a nosotros como país pequeño, pero país con poder y además con país con dignidad, porque si no hubiera muerto Ascanio Arosemena, porque murió Ascanio Arosemena por lograr esa dignidad nacional y de los 21 mártires. ¿Qué país del mundo se enfrenta al poder más grande y al ejército más poderoso del mundo? Chiquillos del Instituto Nacional que no pasaban de 17 años se enfrentan al poder más grande del mundo. Esa es la historia verdadera de Panamá, no la historia de la patria boba, del engaño y de la mentira que nos han querido convertir a nosotros en serviles de las potencias extranjeras y que todavía le estamos regalando a las mineras extranjeras, y para no seguir mencionando otras cosas más que en realidad no caben en este momento, pero sí es necesario. Claro. Interesante, profesor Escarriola, hacer toda esta reflexión que de alguna manera contrasta nuestro devenir histórico, la realidad que, como usted ha mencionado, ha sido sembrada en la conciencia de cada uno de nosotros por nuestra posición geográfica, pero también las consecuencias de ello, por los intereses también foráneos. Quiero agradecerle la oportunidad en el marco de estos 503 años de fundación de la antigua ciudad y por supuesto también en el marco de la fundación o la entrada en vigencia de operatividad del Canal de Panamá, de lo que vamos a hablar en solamente un momento. Sí, adelante, profesor. La pregunta es, perdón. No, estaba haciendo el resumen y agradeciéndole el poder hacer Okay. esta reflexión que contrasta esta realidad, tanto histórica como el devenir que hemos tenido como país. Le agradezco la oportunidad y seguramente tendremos oportunidad ya dentro de unos pocos meses de reflexionar también sobre nuestra historia y nuestra identidad como país. Muchísimas gracias, profesor. Buen día. Bien. Bien, vamos a avanzar. 8:22 minutos de la mañana, porque ahora vamos a hablar en el contexto también de pues, la entrada en